Hola, ¿qué tal? Excelente día a todas y a todos. Hoy en nuestra clase de Derecho Civil 3, o mejor conocido como obligaciones, vamos a entrar de lleno a la unidad 20, que corresponde a los efectos de las obligaciones traslativas a título oneroso. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre cuando se existe un intercambio de obligaciones, ahí queda. O sea, ya se concluyó el contrato y ya por lo tanto no puede haber más obligaciones. Pues, ¿qué creen? Sí existen otras obligaciones y van encaminadas directamente a quien está realizando la venta. Una de esas obligaciones que se encuentran, por así decirlo, fuera del acto, ya sea civil o de comercio, son aquellas que los efectos van directamente a la compraventa, es decir, al objeto. Y aquí lo vamos a desglosar para su mayor entendimiento. Bien, el que vende tiene algo que tiene una obligación extra que se le llama saneamiento por evicción. ¿A qué se refiere esto? Las obligaciones que tienen por objeto transmitir cosas a título oneroso, como ya lo hemos visto, el vendedor, los permutantes, el arrendador, producen algunos efectos particulares a cargo del deudor. El que transfiere una cosa no cumple de manera cabal su obligación. Lo que les decía, no solamente el que hagamos una compraventa, por ejemplo, de una casa, implica que ahí mismo se terminen las obligaciones por una de las partes, sino que adicionalmente debe de proporcionar al adquiriente una posesión pacífica y útil. Ustedes cuando van a un centro comercial y compran, no sé, una plancha, ustedes lo que pretenden o su idea es de que cuando lleguen a su casa y tengan, por ejemplo, yo una camisa arrugada, utilizar esa plancha para, desarrugar. Ese es el objetivo de haber comprado la plancha. Pues, ¿qué creen? A veces resulta ser de que cuando la conecto, tiene un falso contacto o simplemente nunca funcionó. Ahí es donde entra esta obligación, por decirlo de una manera moral, en donde quien vende o quien me está vendiendo esa plancha, se tiene que asegurar que yo, me encuentre satisfecho con la forma en que está trabajando dicho objeto. En este caso, lo que dice nuestro autor, el fin de tales obligaciones no solamente es lograr que se venda ese objeto, sino que le permita gozar apaciblemente o tranquilamente una cosa que además tiene una utilidad esperada. ¿A qué se refiere? O sea, yo compro un objeto y el hecho de que lo compre, eh, lo que voy a necesitar es de que funcione como debe y no que me provoque algún tipo de, vamos, de malestar. Es decir, si compro la plancha, el hecho de que no funcione a mí ya me está perjudicando porque para lo que yo lo quería no se está utilizando o no lo puedo utilizar debidamente. Me está provocando un mal y es por culpa de quien me está vendiendo la cosa. Para el caso en concreto, si la cosa que se adquirió le es recogida por orden judicial o bien no sirve para el fin de su normal, por decirlo de una manera, destino, tiene el derecho a ser indemnizado de los daños emergentes de tales situaciones. Y ahora se hace el intercambio. Ya no es el acreedor el que en un principio vendió la cosa. Ahora se va a volver deudor de la cosa. ¿Por qué? Porque quien transmitió el bien debe reparar los daños causados al adquirente. Porque la transferencia sin derecho de una cosa ajena o inservible es un hecho ilícito que compromete su responsabilidad civil. Esa indemnización toma el nombre particular de saneamiento, o como se desprende de lo dicho, pueden ser de dos clases. Saneamiento por evicción o algo que le llamamos saneamiento por vicios ocultos, que ahorita lo vamos a ver. Lo que quiero es de que se quede comprendido de que quien vende no se debe de quedar, vamos, debe de quedar satisfecho la persona, quien compra, con ese objeto. Muchas veces pasa con las casas, con los carros, de que les venden un carro, por ejemplo,
y pues se ve muy bonito y todo, pero a la hora de arrancar funciona algunos kilómetros, pero después de cierto kilometraje, como bien les dije, deja de funcionar. Y eso es perjudicial para quien había hecho o realizado la compra. Muchas veces pasa, bueno, en materia de comercio, bueno, infinidad de veces en materia de comercio, vamos, por eso tenemos una Profeco o por eso tenemos las famosas garantías de los comerciantes de las empresas, porque esa garantía va a permitir de que por lo menos durante el tiempo en que se determina que va a tener la garantía, va a seguir funcionando o va a estar funcionando dicho objeto. Las reglas del saneamiento se elaboraron como un efecto natural de la compraventa, pero como dice Castán, la tradición histórica viene considerando la garantía o saneamiento como un efecto característico de la compraventa, pero debe advertirse que es más bien una institución aplicable en general a los contratos traslativos de título oneroso. Repito, aquí en México siempre ha pasado la idea de que una vez que compras algo, pues ya es tu responsabilidad la forma en que funcione ese objeto. Bueno, como ya hemos visto, ya hay formas o elementos para poder sanear ese tipo de situaciones. Bueno, para empezar, ¿qué es el concepto de saneamiento? Es la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados al adquirente a título oneroso de una cosa por causa de evicción o vicios ocultos. Y llamaremos a saneamiento por causa de evicción conforme el artículo 2119 del Código Civil Federal, que establece, habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado de todo o en parte de ella por sentencia de causa ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. El adquirente, quien no tuvo una posesión pacífica de la cosa y es desapoderado de ella por un tercero que le persigue apoyado a un derecho anterior, mejor dicho, sufre la evicción al ser vencido en juicio. Por eso la palabra vicere, que significa vencer en juicio o derrota judicial. Incluso la connotación evincere, es el término para ser vencido, vamos. El que se había dicho de la plancha es el de vicios ocultos. En general, cuando se habla de evicción, es cuando a una persona le venden un carro, también es clásico aquí en México, de que les venden un carro y resulta ser que ese carro realmente era de otra persona a la que se le está vendiendo. Actualmente pasa sobre todo en páginas de internet, no sé si sea en Facebook o en otras de compraventa de carros, sobre todo, en donde no tienen alguna referencia fidedigna y muchas veces, incluso por pensar de que cuesta muy barato, implica que se le va, vamos, el solo hecho de que sea barato un carro te da la sospecha de que a lo mejor tiene algo oculto. Y no es que sea sospechosista, pero la verdad es que eh, piensa mal y vas a atinarle. Así pasa, en donde generalmente te haces en la compraventa del auto, compras el auto y posteriormente resulta de ser de que alguien con mejor derecho que uno se le tiene que entregar ese objeto. Muchas veces cuando se trata de carros, tienen, por ejemplo, una jurisbol o supuestamente se encuentran en un proceso de jurisdicción voluntaria y resulta de ser que cuando estás haciendo el procedimiento, pues alguien ya tiene la factura y se le tiene que entregar el auto. Obviamente existen otros hechos o otros ejemplos, pero para evocarnos más a este tipo de situaciones, por eso me fui a lo que es el carro. Pero también puede ser casas, incluso algún bien mueble o algún bien inmueble, como terrenos, en donde alguien, a lo mejor por una herencia, eh, gana la herencia y resulta de ser de que ese terreno ya fue vendido por otra persona, pues lo que se hace es restituirle el derecho anterior y pues el tercero queda bailando literalmente.
Bueno, no literalmente en sentido figurado. Bueno, la idea es de que se queda sin terreno. Bueno, los elementos para determinar que existe una evicción, primero es que el adquirente sufre la privación total o parcial de la cosa. Segundo, que sea por sentencia que cause ejecutoria. Es decir, un juez ya debe de determinar de que quien tiene mejor derecho es un tercero ajeno a, bueno, un tercero que supuestamente tiene mejores derechos. Y por último, tiene que estar, como ya bien acabo de decir, fundada en un derecho anterior a la adquisición. Debe tener siempre estos tres elementos. Si no los tiene, faltando uno de ellos, no puede haber evicción. Así también tiene ciertas características en donde dice que no podrá haber saneamiento en cualquiera de las siguientes causas. Y se ponen aquí porque ha pasado. Si el adquiriente es víctima de amenazas de ser privado de la cosa, pero no llega a ser desposeído. El segundo es si hubiese privado de ella por una vía de hecho o la entregó al demandante en una acción judicial antes de ser condenado por una sentencia firme, perdón. Bueno, el primero, pues ya saben, las famosas amenazas de algunos abogados. Si les pasara a alguno de sus clientes de que los están amenazando por privarles de alguna cosa, eso, es incluso tentativa de un delito, y ustedes como buenos abogados podrían interponer algún recurso en materia penal. Pero en materia civil, ahorita no se podría, o en este momento no se podría determinar que hay una especie de saneamiento, porque no está perdiendo todavía el título, o en este caso la posesión del objeto. Aquí siempre es importante tener la posesión del objeto. Ahora bien, si fuera privado de ella por vía de hechos, eso es un delito o la entrega al demandante de una acción jurídica antes de ser condenado por sentencia firme. ¿Esto qué quiere decir? Sigue siendo un delito. Es un despojo, en este caso, una especie, puede llamarse entre fraude o robo, en donde una persona le priva del objeto sin causa justa. En este caso, no se podría decir saneamiento porque es otra materia, en este caso sería materia penal. Y la tercera es si resulta desposeído de la cosa con base en un derecho posterior a su adquisición. En este caso, la causa de su privación sobrevino cuando la cosa ya era propiedad del adquirente y de nada podría culparse el ajenamiento. Esto también suele pasar mucho, en donde llega una persona, por sus pistolas, por no decirlo de otra forma, llega y se recoge el auto o cualquier objeto, o entra a la casa, bueno, cualquier cosa que determine una posesión o pérdida de la posesión del objeto, por decir que tiene algún derecho. Si se fijan o si lo prevén, resulta de ser de que ese derecho es posterior al que ustedes están de su adquisición. Ahí lo que tendría que pasar es un despojo del objeto y ahí ustedes podrían intervenir para hacer una evicción. Repito, siempre tienen que tener a la mano la fecha en donde se realizaron los contratos. Es muy importante eso a fin de saber en dónde se encuentran y cómo es que van a defenderse. Este otro tipo de saneamiento es por vicios ocultos. Ya les comentaba en materia mercantil. En materia civil pasa muchísimo, demasiado, temo decirles, con las casas. Muchas de las casas se ven muy bonitas cuando las hacen la compra-venta de cualquier tipo de casa y resulta de ser de que al mes, a los 2 meses, ya se empieza a agrietar, ya se empieza a ver fluidos, vamos, está goteando, está, vamos, se empieza a desquebrajar alguna parte de la casa cuando en principio de cuentas no debería de hacer eso. Obviamente, por el paso del tiempo existe un deterioro real por parte de la casa, pero cuando se trata una casa nueva, pues tiene que tener un tipo de garantía. En este caso, y siempre lo van a hacer ver así en los contratos, son 5 años para las casas en materia mercantil. Cuando se trata de materia civil, ahorita lo vamos a ver, pero prescribe en 6 meses. Pero ahorita lo vamos a ver. El saneamiento por vicios ocultos es el que se transmite una cosa
debe conceder, bueno, la persona que transmite una cosa debe conceder como una gracia de utilidad, porque todos los bienes aportan ciertas ventajas o provechos a su posesión. Y el adquiriente de una cosa espera que ésta sirva para el fin que se compró, ¿no? O sea, si yo compro, repito, la plancha, es porque creo que va a planchar, vamos. Si compro una cafetera es porque me va a ser útil para hacer café. Si no está cumpliendo eh, con su naturaleza, pues simple y sencillamente hay alguna especie de estafa por parte del acreedor, o en este caso a quien está vendiendo. En este caso, si el bien transferido tiene algún defecto o imperfección no detectable que disminuye o suprime su utilidad, se dice que tiene vicios ocultos. Cuando ustedes ven que lo que estábamos hablando del carro. Si el carro empieza bien, pero después de un kilometraje empieza a sonar algo o determina. ¿Alguien vio? Bueno, espero que bueno, no sé si lo vieron. Una película que se llama Matilda. Quien la haya visto recordará de que le venden un carro, pero al poco kilometraje empieza a funcionar mal. O sea, empieza a tener ciertos problemas al grado de que ya no puede utilizarlo. A esto le vamos a llamar vicios ocultos. Y para poder solicitar el saneamiento de este tipo de vicios, necesitamos tres requisitos, al igual que en evicción, necesitamos estos tres requisitos para poderlo implementar. Cuando la transmisión de una cosa que se está presentando, que empieza a presentar, mejor dicho, alguna deficiencia o vicio, no desde que está la cosa, vamos, si, si ustedes les entregan una cosa que desde un principio sabían que estaba viciado, ustedes no pueden después venir y decir, es que me lo vendiste mal. No, ustedes ya tenían el conocimiento de eso y aún así decidieron hacer la compraventa. En cambio, si se los determinaron las características, decía que era nuevo y resulta ser de que ya tiene algún tipo de uso, está habiendo un vicio oculto por parte del vendedor. Asimismo, cuando esos vicios impiden o disminuyen la utilidad de la cosa. Repito, si ustedes ya sabían que una cosa no estaba funcionando, muchas veces, por ejemplo, utilizan un teléfono antiguo del siglo XIX y ya saben que no va a funcionar, entonces lo compran y pues obviamente ni siquiera tiene una utilidad más que decorativa o ornamentaria. En caso de lo contrario, es decir, de que ese tipo de defectos, lo vuelvo al ejemplo, lo he repetido, una disculpa, pero se me hace muy buen ejemplo. Si la plancha, este, lo que implica es que se caliente para poder para planchar, pues, si no se calienta, pues no está haciendo su función de vida. Vamos, no va a pasar. A lo mejor no tiene nada, ningún efecto por fuera, pero el hecho de que no caliente implica que no pueda, desarrugar algún tipo de ropa. Y por último, y es muy subjetivo esta situación, dice que tales vicios no son ostensibles. ¿A qué se refiere esto? No significa que sea caro ni mucho menos. Bueno, la palabra implica, vamos, luego lo primero que se me vendría a la mente es de que sea muy caro. No. Ostensibles significa que no pueden ser vistos este, a simple vista. Bueno, no solamente de vista, por eso la palabra. La etimología de ostensible como tal es que no puede ser sustentado a través de los sentidos. Por eso es falta de sentido. Vamos, lo que trata de, o lo que implica esto es de que con mis sentidos no puedo percibir que este objeto tenga algún tipo de vicio oculto. Vamos, por eso la palabra. O sea, si está oculto, es porque no lo puedo distinguir. Lo que decía la plancha, a lo mejor se ve bonita, está pintada, tiene todo el cable, pero a la hora de conectarlo, pues simple y sencillamente no calienta. Cuando lo compré en el mercado, o en este caso, bueno, en algún tipo de centro comercial, pues no puedo enchufarlo y ver si está calentando o no. Vamos, o sea, sería
Sería interesante, ¿verdad? Pero la verdad es que no se puede en un centro comercial, sino que me voy a dar cuenta hasta que llegue a mi casa, lo enchufe y no caliente. Muy bien. Si no lo puedo percibir, pues no puedo saber si efectivamente funciona o no. Así va a pasar. Si no lo puedo percibir, si a simple vista no lo puedo saber, o el tacto, por ejemplo, a lo mejor lo veo que se ve bonito, pero a la hora de tocarlo, resulta de ser de que es plástico, alguna moneda, por decirlo de una forma, entonces habrá un tipo de problema. Entonces, ostensible significa sostenerse en los sentidos. Como no se puede sostener en los sentidos, no lo podemos percibir a simple vista o a través de nuestros sentidos. Y bien, como ya les había adelantado, la prescripción de vicios ocultos va a ser de 6 meses, salvo en los casos de excepción que señala el artículo 2149, este en el Código Federal. Y resulta de ser de que si el producto, mejor dicho, el objeto, no puede durar más de 6 meses, el saneamiento se va a hacer a través de un tipo de cambio, una compensación, por decirlo de una manera. Y esto se da muchísimo cuando estamos hablando de comida. Muchas veces se hace la compraventa de, por ejemplo, plátanos, a simple vista se ven bien. Una vez que se hace la transacción, resulta de ser de que cuando los abrían, o a lo mejor ni siquiera los habían abierto, la mitad de lo que compré eran de plástico, aunque se vieran bien, este, y bueno, en este caso no. Cuando se trata de fruta o de alimentos, se ven muy bien, pero a la mera hora de que trato de hacer una compraventa, resulta ser de que por dentro ya estaban podridos. Aquí, como el resultado es menor o el vicio oculto implica un menor tiempo de los 6 meses, lo que va a pasar es que se hace el saneamiento y se paga a través de una compensación. Ahora vamos a ver lo que son la unidad 21 correspondiente a la transmisión de obligaciones o derechos personales. ¿Qué pasa? Algunas ocasiones, algún título de crédito, sobre todo de crédito, el quien tiene el documento decide que ya no quiere tenerlo. Lo que hace es una transmisión, transmite la obligación a otra persona para que adquiera esa obligación y a esta otra persona se le pague. Ahorita lo vamos a ver. Así como podemos transmitir las cosas corporales, también es posible transferir los derechos o las deudas. Así, el acreedor que cede un derecho a otro es sustituido por el cesionario. El cedente deja de ser titular de los derechos que aquel adquiere sin modificar. La relación jurídica, en este caso, un tercero ocupa el sitio del acreedor recibiendo el mismo crédito. Si a mí me debían, esa otra persona digo, ¿sabes qué? Te entrego este título, ya no quiero saber nada de esta persona, o me voy a irme del país, lo que ustedes gusten. Se lo entregan ese título a una tercera persona y ya la relación ya no va a ser con el acreedor original, sino se transfiere a otra persona, la cual ya va a tener el vínculo con el deudor. En esta sesión de deudas, el deudor transmite su débito a otro, quien deviene otro deudor de la misma obligación. Se trata de la transmisión de los derechos o de las obligaciones, según sea el caso, mediante instituciones desarrolladas en el derecho moderno. La transmisión del derecho personal o de crédito puede realizarse por medio de dos instrumentos para enajenar el aspecto activo de las obligaciones. Estos dos procesos diversos los vamos a determinar como la cesión de derechos y la subrogación de pago. Bueno, en la cesión de derechos, así como los bienes corporales se transmiten por medio de diversos contratos típicos que tienden a enajenar el dominio, como la compraventa, permuta, donación y sociedad, y otros para ceder su uso o disfrute, como pasa en el arrendamiento, como dato y hospedaje. En los primeros se transmite el objeto y en los segundos se va a transmitir el uso o disfrute de aquel objeto, aunque siga detentándolo su propietario original. Cuando se trata de bienes incorporales o los derechos, lo que se transmite es la cesión de derechos y la subrogación.
Por la cesión de derechos se transmiten todo género de bienes incorporales, cualquiera que puedan ser personales o de crédito. Entre ellos, como ya lo dijimos, es el crédito, aunque no son solo ellos. Muchas veces, por ejemplo, en la prestación de servicios, cuando una persona no puede realizar ese trabajo, lo que se hace es una especie de cesión de esos derechos. Eh, por ejemplo, esa prestación de servicios lo iban a hacer para mí. Por ejemplo, yo los contraté para que pintaran la casa, para mi casa, y pero a la mera hora digo, no, pues ya no quiero que pinten la casa, pero mi vecino a lo mejor quiere que sí le pinten la casa. Entonces, le cedo, por decirlo así, el contrato a mi vecino para que a él le pinten la casa. En el Código Civil Federal, en el artículo 2029, dice que habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro lo que tenga contra su deudor. Con esta base, si se fijan, es muy general y no necesariamente tienen que ser créditos. Respecto a la forma de la cesión de derechos, bastará con un escrito privado que firme el cedente, cesionario y dos testigos, salvo que su objeto consista en un derecho cuya enajenación se sujete a la forma de escritura pública. Y un clarísimo ejemplo es el derecho hipotecario. Ahora bien, frente al deudor cedido, en principio de cuentas, ese derecho no es oponible al deudor. ¿Eso qué quiere decir? Que si el deudor me debe y yo se lo transmito a Ociel, por ejemplo, el deudor no puede reclamarme por qué se lo estoy cediendo a Ociel. Y lo único que va a pasar es de que ya no está obligado hacia mí, sino a Ociel a pagarle esa deuda. Pero hay una jiribilla. Aquí lo que tiene que pasar es de que él no se puede oponer, pero mínimo le tienen que decir que quién va a ser el nuevo acreedor. ¿Por qué? ¿Recuerdan la parte en donde decíamos la forma de pago? En este caso, si dejamos al deudor en el error de quién es a quien se le tiene que pagar, va a haber un pago indebido, aunque se puede, y en el cual se puede justificar al deudor de que realizó bueno, ya cumplió con su obligación y por lo tanto ya no le puede no se le puede exigir, en este caso, o si el al deudor, de que realice, que le pague. ¿Cómo lo tiene que hacer? Así como se dio la sesión, se tiene que hacer la notificación a través de dos testigos o ante notario público si se trata de una hipoteca. Y mientras ello no ocurra, el deudor se puede liberar o extinguir pagándole al creador primitivo. Bueno, en este caso el original. Si me lo paga a mí, pero yo nunca le dije que se lo tenía que pagar a Ociel, entonces ya con eso la otra persona se salva, ya no va a tener la obligación de pagar. En este caso, a mí si me pagó a mí, yo se lo tendría que pagar a Ociel. Asimismo, existe la subrogación por pago. Otra manera de transmitir el crédito y sustituir el acreedor es la subrogación por pago. ¿Qué significa? Bueno, literalmente sustituir. ¿Y cómo se da? La subrogación real cuando se sustituye un bien por otro. Cuando existe un objeto, en este caso la obligación de entregar una bicicleta, si resulta ser de que esa bicicleta específica que habíamos dicho que se tenía que realizar, no, hacer la compraventa, no se realiza, pudiese haber una subrogación. Es decir, en lugar de darte la bicicleta, te voy a dar eh, una motocicleta. Si se fijan, hubo un intercambio de objeto. También va a pasar lo mismo con la subrogación personal por pago, cuando al acreedor es suplido por un tercero interesado que paga la deuda o presta el dinero para tal fin. Y con esa sustitución, el tercero que paga el importe del crédito adquiere para sí mismo el derecho que tenía el acreedor, con sus garantías y sus accesorios. Así, en este caso, la subrogación va a integrar a una nueva persona en la relación que vinculaba el acreedor con el deudor. En este caso, desaparece el acreedor primitivo y el secundario entra. Vamos a poner un ejemplo. Stephanie le pidió prestado a Jorge, no sé, unos 2,000 pesos. Hicieron el contrato, Stephanie dice que debe la cantidad de 2,000 pesos a Jorge y se los va a pagar.
el 31 de marzo del 2021. Ya está el contrato, ya se hace el pago, incluso ya se los gastó y pues todos felices. Vamos llegando al mes de febrero y resulta de ser de que en una plática Stephanie le dice a Daisy que se encuentra preocupada porque el 31 le tiene que pagar los 2,000 pesos a Jorge y por la colegiatura y por lo que ustedes quieran, pues no puede pagar. Y le dice que sí tendrá el dinero, pero no para el 31, sino se lo estaría entregando en mayo. Y Daisy, muy buena onda, como siempre, va con Jorge y le dice, ¿sabes qué? Stephanie tiene una deuda contigo, al 31 de marzo. eh, Vamos haciendo algo. Yo te pago los 2,000 pesos, llámese Daisy, y la deuda ya la voy a tener, me la vas a entregar a mí. Entonces le pagó los 2,000 pesos y si se fijan, Jorge sale de la ecuación y la deuda o la obligación ya no va a ser entre Stephanie y esta Daisy. Si se fijan, sustituyeron el acreedor, aunque sigue siendo el deudor. Está Stephanie, pero la ventaja, por decirlo de una manera, es de que ya no va a pagar el 31, puede pagarlo posteriormente a través de una innovación de contrato. Ahora por el otro lado, supongamos de nueva cuenta de que Stephanie le sigue debiendo a Jorge, pero Stephanie, unos meses antes, así por catálogo, le vendió, no sé, maquillaje, unos zapatos a Mónica. Y casualmente, este, son la misma cantidad, 2,000 pesos. Pero en lugar de tener que pagárselos el 31 de marzo, se los tenía que pagar ahorita a diciembre por lo de los regalos de Navidad. En este caso, pues Mónica no tiene el dinero, para pagarlos ahorita en diciembre, aunque necesita los regalos, pues bueno, en este caso la mercancía, pues para darlas como regalo. En este caso, Stephanie puede hacer la sustitución de la deuda. Es decir, ya se olvida de lo que le debe a Jorge para el 31 de marzo y la sustituye en este caso a Mónica en ese contrato. Puede decir a ella, bueno, en este caso le beneficiaría a ambos. Uno ya deja de tener la obligación y la obligación que tenía Mónica se traslada hasta el 31 de marzo. Si se fijan, hubo una sustitución. Sigue siendo el mismo acreedor, pero los deudores intercambian por cuestiones, por algún tipo de cuestión, mejor dicho, aunque sigue teniendo el mismo objeto. La obligación nunca se extinguió, solamente hubo un reemplazo en cuanto a personas. También cabe aclarar que no todo pago efectuado por tercero es subrogatorio. Acuérdense de que el efecto normal del pago es extinguir la obligación, no transmitirla. Repito, cuando hicimos ese intercambio, sigue existiendo la obligación desde un inicio, la obligación inicial sigue estando. Lo único que se hace es el reemplazo de deudores o acreedores. Esto al efecto de no confundirlo con la gestión de negocios. ¿Se acuerdan cuando existía la gestión de negocios? Extingue la obligación al momento de realizar el pago al acreedor. Ya no existe, ya desapareció. Aquí no, aquí sigue existiendo la obligación y lo único que se modifica es la relación jurídica. Asimismo, la causa fuente, la subrogación puede ser legal o convencional. La legal es la más frecuente e importante porque se encuentra en el Código Civil. Esto pasa muchísimo respecto a aquellos derechos, de hecho ya lo vimos en clases pasadas, cuando existen algunos derechos que el deudor no quiere utilizar por cuestiones de venganza. Si ya sabe, vamos, ya sabe que tiene algunos deudores, que la suma total de esos deudores corresponden a su deuda con un tercero y resulta ser de que no los quiere aplicar. Luego entonces, a través de la ley, a través de un juicio, obligan ya sea a la aceptación de aquellas deudas para pagar a su vez a la deuda del tercero
y eso se hace a través de la ley. Y la otra es la convencional, que es útil cuando el tercero no tiene interés jurídico en el pago y proviene de un acuerdo de voluntades. Resulta de un contrato que se celebró con el acreedor, quien acepta la subrogado, o en este caso la subrogación por el tercero, que le paga el crédito, a quien deja voluntariamente su sitio en la relación, y B, con el deudor, quien permite al tercero solvens sustituir al acreedor y aprovechar la situación de esta relación jurídica. Lo que le decía, en el caso de Stephanie y Daisy, Stephanie ya le va a dar chance, bueno, si hace esa sustitución, le va a dar chance de pagar hasta mayo o junio. Bueno, le va a dar más chance de poder realizar el pago. Ya para ir concluyendo esta clase, está lo que es la extinción de las obligaciones. Ya estamos llegando a la recta final de nuestro cuatrimestre. Sería esta última unidad y la última, bueno, esta es la penúltima unidad y las siguientes clases sería la última. Y aquí es muy sencillo. De acuerdo a nuestra legislación, se debe de considerar como modos de extinción de las obligaciones las siguientes, las cuales vamos a ir describiendo. El pago, que ya lo vimos, la compensación, la confusión de derechos, la remisión de deudas, la innovación, el mutuo disenso, el desistimiento unilateral, la condición resolutiva, el término extintivo, la muerte, la pérdida de la cosa e imposibilidad de cumplimiento de la prestación, la prescripción liberatoria, la nulidad, la transacción, la rescisión y la revocación. Todas ellas, repito, lo vamos a ver de manera rapidísima, aunque ya vimos lo que es el pago, pero no vimos lo que es la dación en pago. Esta va a ser cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de vida. Si dijimos que me ibas a dar un carro, pues resulta ser de que no tienes ese carro, pero puedo aceptar que en lugar de dicho carro, no sé, no tengo idea de un modelo, un Máxima, de lujo, por decirlo de la manera, resulta ser de que en lugar de esa Máxima, me vas a dar dos Surus. Bueno, es una idea. Si se fijan, no, está sustituyendo el objeto, pero se está cumpliendo con el pago. También existe algo que llamamos compensación, que tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, produciendo el efecto de extinguir las dos deudas hasta el importe de la menor. Supongamos que Kenneth le debe 1,000 pesos a Israel, pero Israel le vendió a Kenneth un celular. Y el celular cuesta 3,000 pesos, pero si le debe Kenneth 1,000 pesos, lo que se hace es una resta y quien tenga diferencia a favor se le va a pagar. En este caso, si ellos dos convienen, sería muy, pues no sé si burdo, pero que le pagaran los 1,000 pesos y el otro le regresara los 3,000. Lo que se hace es la diferencia de los 3,000, le resta los 1,000 y Kenneth le va a tener que pagar 2,000 pesos a Israel. Hay otro que se conoce como confusión de derechos. Consiste en la circunstancia de que se reúna en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. Eso pasa muchísimo en materia de mercantil. Es cuando una persona, bueno, una empresa le debe a otra empresa 1,000,000 de pesos, por decirlo de una manera, y resulta ser de que esa otra empresa compra a la primera, la absorbe. Entonces, todas las deudas que tenía la empresa deudora las atrae la empresa acreedora. Por lo tanto, pues ya esa deuda que tenía con la otra empresa, pues la absorbe y se hace una confusión de derechos. Ya no necesita, pues, sería el colmo de que que se cobrara a sí misma, ¿verdad? También está la transacción, que es un contrato por medio del cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminarán una controversia presente o previenen una futura. Esto se da mucho en juicio. Para evitar todo un procedimiento dentro del juicio, hay como una especie de mediación. Es decir, si tenía la deuda, hoy me va a soñar Stephanie. Stephanie le sigue debiendo a Jorge, nunca le pagó, entonces nos fuimos a juicio y en juicio se hace
se transforma. Ese es el origen de la palabra. Hay una traslada la forma de obligarse. Ya no va a ser directamente los 2,000 pesos, sino van a ser esos 2,000 pesos divididos en 10 meses, por decirlo así. Entonces, cada 10 meses, durante esos 10 meses, cada mes va a estar pagando 200 pesos y se puede prever algún problema futuro. Es decir, si no lo paga, va a tener que cumplirlo a través del juicio, pero ya hay un consentimiento de la obligación. También está lo que es la remisión de deuda. Es la renuncia del acreedor a sus derechos para exigir el cumplimiento de una obligación. Este también está muy sencillo. Víctor le debe 500 pesos a Melissa y Melissa, como es muy buena onda, así de, no, esos 500 pesos pues me sobran, entonces le perdono la deuda. Aquí, ojo, lo que se tiene que hacer es que si se hace esa remisión de deuda, se tiene que hacer por escrito. Ojo, mucho ojo en esa situación, porque me ha tocado de que lo dicen de buena onda. Ojo, nunca voy a dudar de Melissa. Melissa, con confianza, por buena onda que es, le va a perdonar la deuda a Víctor. Pero otras personas, repito, me tocó mucho cuando estaba de estudiante, era así de, no, sí, yo te perdono la deuda. Ay, ¿qué tanto son? Yo me acuerdo, ¿cuándo fue? Eran como 1,000 pesos en aquel entonces. Estoy hablándoles del 2003, 2004. Así me lo contó el cliente. Em, Dijo esta persona, no, pues es que me dijo que me lo perdonaba. Y nada, como fue de palabra, esta otra persona lo que hizo fue, no solamente eh, cobrarlo judicialmente, sino aparte alteró el documento. Y por eso les recomiendo que cuando hay una remisión de deuda, si son ustedes, pues háganle la certeza a la otra persona de que ya no se zafó, más bien ya no tiene esa obligación, ese descanso, que es muy importante muchas veces cuando hay una obligación. La otra, rápidamente, sería la caducidad, que es la sanción que se pacta o se impone por la ley a la persona que dentro de un plazo convencional o legal no realiza voluntaria y conscientemente la conducta positiva de hacer que nazca o que se mantenga vivo el derecho sustantivo o procesal según sea el caso. En este caso, Melissa propuso de que se pagara el 15 de diciembre de este año. Y resulta ser de que ya pasaron 10 años en el 2030 y a la mejor hora quiera cobrarle a Víctor la cantidad que dijimos, creo que fue así, 2,000 pesos, pues ya no va a poder hacerlo porque ya hubo una caducidad. Ya se extinguió la obligación por el tiempo. También está la pérdida de la cosa de vida. Puede verificarse quedando fuera del comercio o desapareciendo de modo que no se tenga noticia de ella o que, aunque tenga alguna, la cosa no se pueda recobrar. Si había un contrato de la Mona Lisa, no, mejor otro. Bueno, alguna pintura de Da Vinci y esa pintura desapareciera, alguien se la robó o de plano en un incendio desapareciera, pues ya no se puede hacer la compraventa. Por lo tanto, el contrato deja de existir y por lo tanto no existe una obligación. También está la imposibilidad del cumplimiento, lo que decíamos sobre todo en la pandemia, que muchos contratos no se pudieron realizar. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, salón de eventos, sobre todo en este decreto que hubo en estos días eh, por parte del gobierno del estado, tenemos hasta el 30 de noviembre. Imagínense que este fin de semana iba a haber una graduación de una universidad y pues rentaron el salón de eventos y pues resulta ser de que existe una imposibilidad de cumplimiento. Aquí como no puede haber ese cumplimiento, se extingue la obligación. También está la prescripción liberatoria. Respecto a la caducidad, estamos hablando de acciones durante un juicio. Melissa ya había presentado
su escrito, pero ya no siguió con el juicio. Hubo una caducidad en la acción. Aquí la prescripción liberatoria es ya el ejercicio de algún derecho adjetivo por parte de la compañera frente a un juez. La nulidad, recuerden, ¿se acuerdan de los elementos de validez y de existencia? Cuando la parte formal, bueno, la parte válida resulta de ser de que incumplió alguno de los requisitos, se tiene que, ese acto jurídico fue nulo y por lo tanto ya no existe la obligación. También la resolución, cuando ya existe el conflicto, hay una decisión por parte de un juez, este juez va a concluir con la controversia y por lo tanto va a determinar quién es el obligado va a tener que cumplir y a partir de ahí se extingue dicha obligación. También ya hablamos de la rescisión, que corresponde a cuando alguna de las partes incumple con sus obligaciones. Se extingue la obligación respecto al contrato, pero existen otras persistentes, como lo es el pago de la cláusula penal. También está lo que es la revocación, que es un acto en virtud del cual se priva los efectos de los actos jurídicos unilaterales o títulos gratuitos, como la donación o herencia, haciendo cesar las obligaciones de que los mismos deriven de las particularidades que solo operan para el futuro. En este caso, cuando es una donación, decir de que eh, voy a donar $1 millón, bueno, en este caso de pesos, a, a una fundación y que esos efectos van a empezar a partir de, no sé, el 1 de enero, si hoy, hoy lo determino y en 15 días digo mejor no, hay una revocación a mi obligación. Como es una unilateral, yo estaba decidiendo hacerlo y a la mera hora digo que no, se extingue la obligación. Por mutuo disenso o consentimiento, desistimiento unilateral. Este último se va a dar solamente en los contratos de mandato, de depósito, arrendamiento por plazo indeterminado y las sociedades por tiempo ilimitado. Ese desistimiento unilateral es cuando, por ejemplo, les piden la casa a una persona que están rentando. Y por último, y el más, bueno, no digo más común, pero por más lógico, es la muerte del obligado. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y hasta la siguiente semana. Muchas gracias.